Perfecto. Decidí titular este webinar como Simbiosis de la biotecnología gris y blanca para mitigar el impacto ambiental. Muchísimas gracias por la presentación. También les doy como un pequeño resumen acerca de mi formación. Soy técnico químico analítica, técnico microbiólogo industrial, licenciada en Ingeniería en Biotecnología, poseo la maestría y el doctorado en Ciencias en Procesos Biotecnológicos y siempre enfocada en el área ambiental, siempre enfocada en ayudar y a mitigar el impacto que causa pues, las actividades antropogénicas. Y pues actualmente pertenezco a nivel candidata al Sistema Nacional de Investigadores en el área de biotecnología. Entonces son más de 13 años estudiando biotecnología y pues le voy a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Para empezar, me gustaría preguntar qué es biotecnología. A manera de webinar estoy acostumbrada a que yo les hacía una pregunta en clase y luego, ¿no? Para despertarlos. Pero bueno, ahora les voy a introducir qué es biotecnología. Biotecnología, la palabra etimológica, puede dividirse en tres. Bio, que significa vida, tecne, que significa proceso, y logos, que significa estudio. A manera de no poner un concepto, quise poner como un tipo de esquema en el cual podemos aterrizar la palabra biotecnología. Hablamos de biovida, en este caso un microorganismo, que cuando tiene un sustrato para obtener su fuente de carbono y energía, hace un proceso de transformación. En este ejemplo les vuelvo a comentar, como soy ambiental, pues quise poner ahí una bacteria y quise poner como su sustrato, pues el PET. Después sigue un proceso de transformación, un proceso. En este proceso de biotransformación, nosotros le damos como fuente de carbono o energía los compuestos orgánicos presentes en este polímero. En este caso, pues la bacteria está gustosa comiendo, ¿no? Biotransformando. El resultado, pues es un producto o un servicio. Ojo aquí, muchas veces vemos como biotecnología el generar un producto en sí. No obstante, también puede ser un servicio. En este caso, pues es un proceso de bioremediación, un servicio. ¿Sí? Y pues en este momento estamos viendo como una degradación de este polímero. No obstante, no solamente es un producto y no solamente es ambiental. Ahora que es jueves y que ya se acerca el fin de semana, pues puedo mencionar otro producto biotecnológico, ¿no? En este nosotros tenemos el sustrato, que es la malta en sus diferentes variedades, y ponemos a un microorganismo, Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura. Saccharomyces cerevisiae es el proceso metabólico de fermentación alcohólica y mediante una biotransformación, como lo mencioné en este metabolismo, pues producimos el etanol junto con todo el licor que se genera en las diferentes variedades, ¿no? Otro ejemplo, pues de igual índole, aprovechando que estamos en el estado de Jalisco, pues es el tequila, igual. Aquí cambia el sustrato, en este caso son los fructanos provenientes de inulina de la piña del agave Weber variación azul. Igual, el mismo microorganismo hace una fermentación anaerobia y en este caso el producto es el tequila. Entonces, todas las tequileras que existen aquí en Jalisco, en realidad son empresas biotecnológicas, el cual están utilizando un microorganismo para hacer una biotransformación y generar un producto, ¿no? Bueno, a continuación voy a presentar una serie de imágenes para ver si quedó claro un poquito acerca de lo que es biotecnología, ¿sí? Yo sé que no me van a poder responder, pero me gustaría que lo pensaran. Les voy a dar 5 segundos y ustedes piensen si el producto que voy a mostrar tiene que ver con un proceso o un producto biotecnológico, recordando que es un microorganismo, hace una biotransformación y genera un metabolito, el cual se convierte en el producto o servicio. Y tenemos en este caso el tejuino. Un tejuino muy típico de la región, con el chilito, el limón. Bueno, aquí tenemos que es un producto biotecnológico. En este caso, muchachos, la persona que hace tejuino hace más biotecnología que ustedes. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí tenemos todo este proceso de que es la malta, todo el sustrato y una fermentación espontánea, inclusive de la persona que lo está preparando, que está hablando, está inoculando al tejuino.
Las personas que preparan esta bebida inclusive no lavan la olla porque queremos que los mismos microorganismos, el mismo inóculo, quede permanente para hacer la biotransformación. El producto es el tejuino. Entonces, bien. Siguiente, Oreo. Siento que los alumnos de desarrollo biotecnológico están haciendo trampa, pero bueno, de todos modos todavía no saben que es un ingeniero en sistemas biológicos. Este no es un producto biotecnológico, puesto que no hay un microorganismo implicado en el desarrollo del producto. Cabe recordar, muchachos, algo que no mencioné, puede ser un microorganismo en sí o bien parte de ellos, ¿sí? Si me preguntan a mí, cuando recién ingresé a este mundo de biotecnología, tampoco podía definir que era un ingeniero biotecnólogo, pero actualmente puedo poner mi propio concepto, que es biotecnología es el uso de microorganismos o parte de ellos. Digo parte de ellos porque puede ser una enzima, puede ser una proteína, una hormona que se obtuvo a partir de ese microorganismo. Entonces, biotecnología es el uso de microorganismos o parte de ellos para generar un producto o un servicio en diferentes áreas. No nos podemos ligar a una sola. Entonces, este sí es un producto biotecnológico, proceso de una fermentación acetogénica, ¿sí? Por bacterias acetogénicas que se comen los carbohidratos. Siguiente, yogur. Facilito, ¿no? El yogur también es un producto biotecnológico, producto de una fermentación láctica por bacterias del género Lactobacillus, una acidificación de la leche. La mermelada no es un producto biotecnológico, su proceso de elaboración no incluye microorganismos. La insulina sí es un producto biotecnológico, van a decir, ¿de ahí los microorganismos qué? Bueno, la biotecnología se divide como biotecnología antigua o biotecnología moderna. En la biotecnología moderna usa parte de microorganismos, por ejemplo, su sistema inmunológico, que es la técnica de CRISPR-Cas, o bien enzimas para cortar y pegar el ADN y hacer modificaciones. En el caso de las endonucleasas, las ligasas, son algunos ejemplos que en la época de los 70 se descubrieron y empezó la ingeniería genética. Con el desarrollo de la ingeniería genética se desarrollaron nuevos productos, los cuales son recombinantes. Es decir, yo puedo poner material genético de una especie o de un organismo e inyectárselo a una memoria USB, es decir, ponérselo a un vector para que ese vector se lo pase a otro organismo y ese organismo exprese lo que yo quiera crear. La insulina fue el primer producto biotecnológico en el área de medicina en 1982, en el cual se puso el gen de un ser humano para la producción de la hormona insulina dentro del plásmido de una bacteria, y esa bacteria fue transformada y cada vez que creciera la bacteria iba a estar produciendo esa hormona. Ahora sí, gracias a esto, pues se pudo mitigar el rechazo a la insulina que se hacía antes, que era el de los puercos, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es como tipo fermentos, ¿sí? Pero en este caso no son fermentos, se les llama procesos de putrefacción o enranciamiento cuando son proteínas. Son embutidos. Los embutidos es un proceso de degradación mediante microorganismos, entonces sí estamos hablando de biotecnología. Sí. Obviamente, pues lo puse como ejemplo, sí estamos hablando de biotecnología. Este está un poquito difícil. Si ven, lo diferente con este limón es que no tiene semillas. Esta es la nueva era de la biotecnología, el poder hacer bloqueos o hacer modificaciones en el genoma de una nueva variedad. Por ejemplo, están los llamados transgénicos, que puedan soportar plagas, que puedan soportar sequías, ¿sí? Que soporten. Entonces sí es biotecnología.
Paracetamol simplemente es una síntesis química, no estamos hablando de que está implicado un organismo o parte de él para la generación de su formulación. Este pollito, muchachos, sí existe. Es un pollo el cual se bloqueó el gen para la producción de plumas. Y ustedes van a decir, ¿y eso, o sea, como para qué? ¿Sí? Pues bueno, al no tener plumas, genera más calor. El estar un pollo junto con otro pollo genera más calor y así se evitan el gastar energía en mantenimiento de la homeostasis. O también al momento de que el pollo vaya a ser parte de la alimentación, pues tú no generas todas esas desechos ambientales que son las plumas y además son más fáciles de lavar y no producen problemas de vectores en cuestiones de las plumas, que tengan, por ejemplo, bacterias, virus, etcétera. Obviamente, cuando pasamos los últimos 3 años, bueno, hablando acerca de la pandemia, se desarrollaron alternativas y esas alternativas fueron biotecnología moderna, en el caso de la vacuna contra el COVID-19. Creo que el exceso de dióxido de carbono me está haciendo dormirme. Bueno, ya vieron que la biotecnología pues es muy amplia, ¿sí? Hay de tutti frutti. Tú puedes decir, bueno, estaban hablando de medicinas y luego estaban hablando de tejuino. Decídete, es demasiado diverso. Una manera de poder clasificar a la biotecnología es con respecto a los colores del arco iris. Cada área tiene su propio color. Por ejemplo, tenemos azul, ¿sí? Cuando escuchamos la palabra azul, lo dijera Cristian Castro, como el mar azul, pues se refiere a todo el uso de los microorganismos provenientes del agua para poder generar un producto o un servicio. Cuando hablamos de rojo, lo asociamos a sangre, es el uso de microorganismos en el área de la medicina, de ciencias de la salud, ¿sí? La generación de medicamentos, como les decía, antibióticos, vacunas, o el uso de los microorganismos, terapia génica, por mencionar algunos. La gris es como está Guadalajara actualmente, ¿sí? Y es la más padre porque es la que les voy a hablar. Es la ambiental. La verde está asociada con los cultivos. La blanca es la industrial. Acuérdense de un Tyvek o de una bata. La morada son cuestiones de ética. La negra es bioterrorismo. La dorada es con respecto a todas las omics, el tratar los datos incílicos. La amarilla es de alimentos y la marrón es de veterinaria. Y se están aportando muchísimos más campos. Hoy les vengo a hablar acerca de la simbiosis entre gris y blanca. Cuando hablamos de simbiosis, estamos hablando de yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Okay? Yo te ayudo, tú me ayudas y podemos sobrevivir. Quise nombrarlo así porque actualmente pues necesitamos de mucha ayuda para poder complementar un conocimiento y más la biotecnología que es multidisciplinaria. Hablando de la biotecnología ambiental, pues es la eliminación de contaminantes mediante un proceso de bioremediación. Puedes eliminar contaminantes del aire, del suelo, del agua, es decir, usar los microorganismos para que se coman estos contaminantes y produzcan compuestos menos dañinos. En el caso de la biotecnología industrial, es el diseño o mejorar esos procesos y a su vez generar nuevas fuentes de energía sostenible o hacer una economía circular, mejorar lo que ya existe. ¿Sí? Por ejemplo, sí, existen los plásticos comerciales, pero los cuales duran muchísimos años en el medio ambiente. Tú puedes hacer polímeros, por ejemplo, en el caso de los polihidroxialcanoatos generados por bacterias, los cuales se degradan en un tiempo muchísimo más corto, mitigando el problema de la contaminación. Es un ejemplo, ¿no? Quise poner esta diapositiva como para mencionar, siempre lo he dicho, matar 2 pájaros de un tiro, ¿sí? Es decir, utilizar la biotecnología blanca, utilizar la biotecnología gris, tratar la contaminación, el problema que existe, pero a su vez generas algo de interés comercial. Y pues sí, estás haciendo la buena obra del día, pero a tu manera puedes generar algo, ¿no? Solamente que quise buscar unas imágenes y internet me dijo, no, Suje, no, ya no se dice matar 2 pájaros de un tiro, pobrecitos. Ahora se dice alimentar 2 pájaros con un solo bollito, ¿no?
Bueno, vamos a alimentar 2 pájaros de un alimento, de un solo producto. Bueno, voy a hacer algunas preguntas exploratorias. Quiero que se respondan en su mente a ver qué pasaría. 1. ¿De dónde creen que proviene la mayor parte del oxígeno que respiramos? ¿Conocen el Paseo de Santa Lucía en Monterrey? ¿Tomarías agua sabiendo que antes fue agua residual? ¿Conocen los biocombustibles? ¿Comerías una hamburguesa sabiendo que antes fueron lodos activados, producto de tratamiento de aguas residuales? Pues miren, ¿cómo es nuestra mentalidad de los mexicanos, no? A continuación les doy algunos ejemplos. Primero, con respecto al agua. Con respecto al agua, muchachos, ustedes saben que aunque se llama el planeta azul, pues desgraciadamente la mayoría del agua no está disponible para nosotros, solamente el 2.5% proveniente de las lluvias, precipitaciones, de glaciares que están congelados, humedales, aguas subterráneas, y parte de esta agua tiene que pasar un proceso de potabilización o purificación. Cuando hablamos de agua potable, estamos hablando de aquella agua la cual podemos nosotros tomar en nuestras actividades diarias. Ejemplo, para bañarme, lavar los perros, bañar los perros, ¿sí? Lavar la casa, en esas cuestiones, ¿no? Mientras que la purificada es la que utilizamos para beber. Y hay diferentes tipos de tratamiento. Si estamos hablando que solamente 2.5% del agua está disponible para nosotros, pues el utilizarla solamente una vez, pues ya nos lleva a una mentalidad de que algún momento se va a acabar. Entonces tienes que hacer algo para poder tratarla. El tratamiento de aguas residuales inició a finales del siglo XIX, finales de los 1800, principios del 20, 1917 creo que fue el primer tratamiento con lodos activados, pero desde finales de los 1800 se hacía el tratamiento ya de aguas residuales, precisamente por la acumulación de empezó a ocasionar enfermedades. Los hemos visto en clase, el caso de la peste, de vibrio cólera, de aquellos que están en microbiología leyendo el libro, pues ya se imaginan las condiciones en ese entonces, ¿no? Entonces tenemos que tratarla, pero una vez que la tratas, lamentablemente lo que hacemos es regresarla otra vez a cuerpos acuíferos o a suelos donde no se utiliza. Y aquí la cuestión es alimentar 2 pájaros con un solo, le voy a poner con una sola galleta, ¿ok? ¿Qué haríamos? El tratamiento de agua es natural, ¿sí? Tiene estas etapas, en la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria en los países desarrollados. En México raramente se hace cuaternario, no hay que discriminar, ¿sí? Bueno, en el primario ustedes quitan los contaminantes mayores macroscópicos, no sé, viene una bolsa de agua, viene un examen de microbiología que ya no les gustó y lo tiraron, cosas así. Ustedes lo pueden eliminar mediante un proceso de filtración, cribado. Existen diferentes tratamientos primarios que generalmente son químicos. En el secundario, nosotros vamos a quitar impurezas, pero ya biológicas. Ejemplo, bacterias, virus, vamos a tratar de quitar lo más posible, porque acuérdense que también es parte de la contaminación. En el terciario vamos a quitar compuestos orgánicos, virus, eliminar patógenos o virus más resistentes, y en el cuaternario es quitar metales pesados, nitrógeno, minerales y fósforo. ¿En dónde creen que nos quedamos en México? Pues bueno, no es para que contesten, nomás es para que se imaginen. Al final lo comento. Para poder explicar lo siguiente, muchachos, para poder explicar este tratamiento de aguas y poder sacar una ventaja de estos, les tengo que contar una historia para ver cómo trabajan los microorganismos. Lo que ustedes observan es un pantano. Y lo que decían antes en los ranchos de los pantanos era que existían espectros, que existían fantasmas, ¿no? Ahí representado por el señor Burns. Bueno, pero ¿por qué decían esas las personas?
Fíjense, ahí les va una explicación a nivel microbiológico. Todo tiene explicación microbiológica, muchachos. Si una persona se comporta de estado raro, ¿sí? Es tal vez, antes les decían que pues estaba poseído por un demonio y que se lo merecía. Había hecho algo en la vida pasada y que se merecía estar con el demonio dentro, ¿no? Ahora sabemos, por ejemplo, que puede ser un virus de la rabia que afecta al sistema nervioso central y ya todo puede ser explicado por medio de microorganismos o el análisis de. Vamos a desmentir porque antes los pantanos estaban encantados. Todo tiene que ver con microorganismos, ¿no? Digamos que en ese pantano se cayó un tronco y ese tronco que está compuesto por materia orgánica, ¿sí? Empieza a flotar, pero llega un momento en el que se va hasta la parte de abajo. En la parte de abajo no tenemos oxígeno, tenemos condiciones anaerobias, hay ciertos microorganismos. Los microorganismos lo estudió Sergei Winogradsky con la columna que ustedes han hecho algunas actividades, es que los microorganismos se ayudan muchísimo, así como ustedes en los exámenes, estás en una simbiosis. Lo que tú vas a generar a mí me sirve de comida y así sucesivamente. Entonces, se cae un árbol y tiene celulosa. Entonces, esa celulosa, que son carbohidratos, llegan los primeros microorganismos hidrolíticos y ¡pam!, empiezan a romper los enlaces, generándose monómeros muchísimo más pequeños. Después llegan otro tipo de microorganismos que dice, muchísimas gracias, sí me sirve lo que acabas de generar, y empieza el proceso de fermentación, acidogénesis o beta-oxidación, dependiendo de qué molécula se esté tratando. Ejemplo, se cae celulosa, el árbol, se rompe en monosacáridos, glucosa, y luego llegan unas bacterias fermentativas, digamos que hay un lactobacillus por ahí, porque en el ambiente hay de todo, y a partir de esa glucosa se genera lactato. Y ese lactato, en el ejemplo que lo tenemos aquí, oye, todo esto no estoy... Aquí está. Y ese lactato que está aquí, lo agarra otro microorganismo y dice, sí, muchísimas gracias, sí me sirve. Yo voy a crear ahora acetato, ¿no? Que es el que tenemos acá. Entonces, estas bacterias acetogénicas, que el ácido acético es llamado coloquialmente vinagre, que era uno de los productos que les enseñaba anteriormente, ahora es utilizado por otros microorganismos, que en este caso son las arqueas metanogénicas, y van a producir metano visto de la parte izquierda. El metano es un biocombustible. El metano es inflamable, tú lo puedes quemar. Pero bueno, regresando al ejemplo de por qué estaban encantados. Al igual que que es la comida para las arqueas metanógenas y producir metano, esta también es comida para las bacterias sulfatorreductoras. Y como las bacterias sulfatorreductoras crecen muchísimo más, son más gandallas que las arqueas metanógenas, entonces se empieza a producir sulfuro de hidrógeno. ¿Y qué decían en los ranchos cuando huele a azufre? ¿Qué pasa cuando huele a azufre? ¿Qué pasa cuando huele a sulfuro? No, pues eso es del diablo, ¿no? El azufre es relacionado al diablo. El metano, al ser un gas, se empieza a disociar por el agua y a la luz de la luna se ve como medio verdoso. Entonces, las personas luego decían, a ver, se ve verdoso, huele a azufre, no, pues ahí hay un fantasma, hay un espectro, hay un demonio, hay algo, ¿no? Pero bueno, si tú nomás ves el gas, ¿por qué estás diciendo que es un demonio? Pues porque a todos le damos una vista como de ser humano, ¿no? Antropomórfico. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, caras en el pan, en la tortilla, en las paredes, ¿sí? Y ese es el porqué de los pantanos estaban encantados. La cuestión es, ¿por qué lo digo? Bueno, este proceso que ustedes ven aquí, el cual es los niveles tróficos de estos microorganismos, tienen que ver con la degradación y el uso que voy a mencionar ahorita, precisamente el metano. Y ahí les va una pequeña historia. Ahí va. Bueno, en este ejemplo les voy a quitar el láser. Creo que se los he platicado algunas ocasiones. A los nuevos no. Lo que ustedes observan en la imagen son unas fotos que tomé hace muchísimo en Brasil en un seminario de tratamientos de aguas residuales. El primer paso, lo que yo les decía del proceso de filtrado, es este que está aquí. Este es un tratamiento primario.
Va llegando el agua, las aguas negras, y ustedes ven por este proceso de cribado, de filtración, cómo se empiezan a eliminar los macronutrientes, es decir, trazas, ¿no? Aquí tenemos el proceso de segunda cribado y pues aquí tenemos almacenamientos de aguas residuales. Quiero que vean cómo está el color de este lado izquierdo, ¿ok? Quédense con esa imagen del lado izquierdo. Y ahorita me van a decir, a ver si no apoyan lo que yo hice. Esta planta de tratamientos de aguas residuales, lo que ustedes observan en la parte de arriba, es un digestor anaerobio. Un digestor anaerobio es donde les comentaba que se realiza el proceso de biotransformación. Es decir, los microorganismos que están adentro, que son los que ustedes ven en la parte de abajo, están comiendo todo lo que hay en el agua residual y están produciendo metano. Y ese metano es el que ustedes pueden ver en la parte de arriba, el cual es recolectado mediante estos tubos que están aquí, estos tubos azulitos. ¿Okay? Aquí ya estamos haciendo biotecnología blanca, perdón, biotecnología gris. Estamos tratando aguas residuales mediante microorganismos. ¿Ok? Y hasta ahí quedaría. Ahí es donde entra la simbiosis de la biotecnología blanca. ¿Por qué? Porque este metano que está aquí, es conducido a unas turbinas. Y en estas turbinas se genera ozono. Y ese ozono es de los compuestos más oxidantes que existen. Si quedaron ahí un pequeño microorganismo, si una bacteria patógena, llega el ozono y esteriliza totalmente. Seguro que tú estás el 100% que si tomas esa agua, sí, vas a estar segura, es inocua, además de que existen otros procesos para eliminación de nutrientes y metales pesados. Yo solamente les mostré lo primerito, ¿no? Entonces, al final del recorrido, ahí vamos bien felices y al final del recorrido nos dan un vasito de agua, ¿no? Y dicen, ten, tómale. Entonces, muchachos, ¿están de acuerdo que mi mentalidad mexicana no me permitió tomar el agua? Siempre lo he dicho, ay, no, que ingenua fui. Van a decir, esta muchacha tercermundista, ¿por qué no se tomó el agua, no? Pero bueno, apenas me estaba formando igual que ustedes. Entonces, sí la puedes tomar. ¿Por qué? Porque ellos hicieron todo un proceso para poder reciclar. Pero dejen ustedes eso ahí. Les estaba comentando acerca de este sistema de tuberías, las cuales están conectadas aquí para la generación de ozono y la completa oxidación de los contaminantes que hubiera en el agua. La cuestión es que esa agua no es como aquí en México, debe ir tírala a 5,000 metros después de la punta del mar y que acabo el agua se disuelve todo. No, aquí no. Aquí dicen, oye, pues reutiliza el agua, ya la trataste, reutilízala. Ahí a un ladito de la planta de tratamientos, ellos tenían cultivos, tanto de caña como de maíz. Y Brasil fue uno de los países pioneros con respecto a la producción de biodiesel. De hecho, cuando yo fui y vi a las gasolineras, vi ahí bioetanol, biodiesel, gasolina, y yo me quedé así como que algún día México también los va a tener, ¿no? Entonces, eso es matar 2 pájaros de un tiro. Ahora, les digo que puede ser 3 pájaros de un tiro, muchísimos. De hecho, lo que ellos estaban haciendo en la Universidad de San Carlos, donde estaba yendo, es que los lodos activados, los microorganismos, finalmente están hechos de las 4 biomoléculas igual que nosotros. Nosotros estamos hechos de carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, ¿sí? Algunos somos más dulces que otros. Igual los microorganismos están hechos de esas 4 biomoléculas. Entonces, si yo me como un microorganismo, podré utilizar sus componentes. Lo que ellos hicieron, una vez que estabilizaron estos lodos, fue generar proteínas. Bueno, existen las proteínas de los grillos. Eso lo hacen también ahí en la escuela, lo han hecho en muchísimos lados. Hay galletas de proteínas de grillos. ¿Por qué no hacer proteínas de microorganismos? O nuestra mentalidad mexicana, como la mía en ese entonces, lo cual no me siento orgullosa, no nos permite el saber eso, ¿no? Yo creo que por eso, muchachos, todavía en las normativas mexicanas no ponen la etiqueta de que es transgénico, porque hay mucha gente que es idiática o que está acostumbrada a lo natural, pero no saben que el 90% de los productos hechos del maíz aquí en México son transgénicos.
imagínense cuando les digan, no, eso es cosa del diablo, ¿no? Pues no van a querer comer tortillas, a ver si se adelgazamos. ¿Y en México qué pasa? Bueno, yo les estaba hablando de allá. ¿En México qué pasa? Bueno, en México una de las problemáticas que nosotros tenemos, ni hablo de aguas residuales urbanas porque no están bien tratadas, unas. ¿Sí estoy siendo grabada? Bueno, en el caso de México, nosotros tenemos un problema aquí en el estado de Jalisco, que hay demasiada generación de aguas residuales industriales. La diferencia con las urbanas y las industriales es que las industriales traen muchísimo más contaminantes. Y esos contaminantes se resume a más alimento para los microorganismos. Y más alimento para los microorganismos significa más biocombustible, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que a partir de 1 litro de tequila se producen alrededor de 1.4 kilogramos de bagazo y de 10 a 12 litros de vinazas. Las vinazas son las aguas residuales industriales. ¿Qué se hace con el bagazo? Con el bagazo se hacen compostas, se hacen inclusive polímeros. A los muchachos de diseño molecular de materiales, en la otra vez fui a una tienda de autoservicio y vi una lapicera hecha con bagazo de agave y dije, no, mi ambientalista interior dice que la compre, ¿no? Pueden hacerse muchísimas cosas, pero mientras las vinazas se desechan el 80% en suelos y cuerpos acuíferos. Esto provoca un daño ambiental, porque si lo avientas a cuerpos acuíferos, el bajo pH, los compuestos fenólicos y recalcitrantes, pues dañan el ecosistema y además a la fauna que vive ahí. En el suelo lo erosiona, disminuye el pH también, haciendo que pues ya no sea factible para otros cultivos. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo? Bueno, sí se pusieron las pilas y existen empresas que son socialmente responsables que tratan sus vinazas tequileras. En este caso, tenemos, por ejemplo, no voy a decir porque no tengo derecho, o sea, no pedí derecho para hablar de tequileras, pero estuve en 3 de sus plantas de tratamiento y les digo en qué consiste, ¿no? Entonces, que ustedes ven aquí es un digestor anaerobio, donde les decía que se realiza la hidrólisis, la fermentación, la acidogénesis, acetogénesis, metanogénesis, ¿sí? Si un reactor huele a huevo podrido o a sulfuro, quiere decir que no es estable, no se está produciendo metano, le están ganando el acetato y se está produciendo sulfuro de hidrógeno. Entonces, cuando tú huelas a huevo podrido en una planta, ¿sí? Bueno, tú no, el bioreactor huele a huevo podrido, quiere decir que no es estable el proceso. ¿Sí? Bueno, ellos lo que hacen, una vez que tratan estas vinazas tequileras, que vuelvo a decir, son muy recalcitrantes, en este caso, ellos sí tienen un tubo. Y ese tubo, ¿para qué lo utilizan en las tequileras? ¿Qué sería lo más viable? Bueno, ese metano lo llevan a este tipo de calderas y ¡pum!, lo encienden. Entonces, utilizan estas calderas en el proceso de hidrólisis o cocimiento de las piñas de agave. Imagínense, muchachos, les voy a poner un ejemplo para aquellos que no sean, foráneos y que vivan con papás. Cuando ya eres un chavorruco responsable que tienes que comprar gas, pues hace poquito llené mi gas, fueron como 700 pesos, ¿no? Creo que está como en 20 pesos el litro, como 20 pesos. Y el semestre pasado llevé a varios alumnos a una planta de tratamientos de aguas residuales en Tequila y nos estaban dando unos datos de cuánto biogás estaba produciendo. No puse las fotos porque no las encontré, pero bueno, ellos estaban produciendo alrededor de 3,000 litros de biogás al día. O sea, imagínense, yo compré 60 litros, fueron 700 pesos. Imagínense 3,000 litros que tú los estás aventando. Obviamente los tienes que quemar porque es un gas de efecto invernadero, pero lo estás regalando, lo estás produciendo. ¿Sí? Mientras que esta tequilera, ¿sí? Ella dice, no, yo sí lo voy a agarrar. Se los llevó y se los lleva acá en el proceso de cocimiento, ¿no? Eso es matar 2 pájaros de un tiro. Igual, ya no iba a decir eso. Eso es alimentar 2 pájaros con una sola galleta.
¿sí? Inclusive en el anterior, tú trataste el agua y esa agua utilízala para poder regar los plantíos alrededor. Me tocó otro caso que fuimos a otra tequilera y ellos trataban el agua no por métodos biológicos, trataban por métodos físicos, pero el agua que utilizaban, la utilizaban para regar sembradíos que tenían ahí. Y igual de las compostas que hacían porque compostas también es biotecnología, igual las compostas que tenían ahí del bagazo, hacían un montón de abono, ya tenían demasiado abono y lo regalaban a los trabajadores. Entonces, ellos tenían sus propios plantíos ahí a un lado de tomates, del rojo, de maíz, de un montón de cosas que lo utilizaban para el mismo comedor industrial. Inclusive era tanta la producción que les regalaban a los trabajadores para que no se echaran a perder las verduras, de tanta producción que tenían. Entonces, eso es matar, eso es alimentar dos pájaros de una galleta. ¿Okay? Esa es una simbiosis. No solamente es tratarlo, sino que qué más voy a hacer con este. ¿Sí? Les quisiera platicar un poquito de mis estudios precisamente con este tema. Les estaba comentando que es todo un nivel trófico, ayudarse los microorganismos, ¿no? Bueno, yo estuve trabajando precisamente para mejorar la producción de metano. Esta producción de metano, pues tienes que ver tú cómo están los microorganismos, en qué concentraciones. Fíjense, aquí los tengo en una PCR cuantitativa, que son copias del gen de arquea por mililitro. Esta es una manera de poder monitorear el desempeño de un bioreactor. Entonces, a manera de Pac-Man, se los puse aquí. Llega el alimento, llegan las bacterias sulfatorreductoras y las cetogénicas, las acidogénicas, y empiezan a producir acetato. Ese acetato, lo ideal es que las metanógenas se lo coman y produzcan metano. La cuestión es que se están peleando por este acetato, aquí está, y está asociado a la producción de sulfuro de hidrógeno. Vuelvo a comentar, cuando está presente, que huele a huevo podrido, el sistema está colapsando. Es un método físico de ver qué está pasando a nivel biológico en el bioreactor y cómo está comprometido tu biogás. Otra cosa que les quería platicar también, una vez también tuve la oportunidad de estar en Francia y de ver esta economía circular, en el cual obviamente ellos tenían que separar la basurita, ¿sí? Como trataron de hacerlo en alguna ocasión aquí en Jalisco. Ellos separaban la basura y la orgánica llegaba un camión especial y esa materia orgánica la ponían en un proceso de digestión anaerobia, se producía metano y ese metano alimentaba el camioncito, que el camioncito iba otra vez pues, a recoger la basura, ¿no? Economía circular. Bueno, les cuento de un caso famoso en México con un proceso de bioremediación, tanto de aguas como de suelo. Este es el caso del Paseo de Santa Lucía, donde antes estaba el Parque Fundidora. Cuando estamos hablando de fundidora, estamos hablando que además de compuestos orgánicos que tú podrías tener en el suelo, pues tenemos más compuestos inorgánicos, ¿sí? Por ejemplo, azufre, nitrógeno, fósforo, fierro, ¿sí? Y ahí tendríamos nosotros a microorganismos quimio, lito, heterótrofos, ¿sí? Más que quimio, órgano, heterótrofos. Y así es como se veía el parque, ¿sí? Con estas microalgas que me imagino que ustedes también están muy relacionados o familiarizados en el campus, que tenemos un montón de microalgas por ahí. Entonces hicieron un proceso de bioremediación y quedó un lugar hermoso, ¿no? Esto fue antes de que tuvieran sequía. Hermoso. Y fíjense que duró en bioremediación con los microorganismos. Aquí pueden tener un poquito acerca de información, si gustan les paso este PDF, para que vieran pues algunos de los éxitos en México con respecto a minas restauradas, ¿sí? A procesos de bioremediación utilizando microorganismos. Que a su vez, otro de alimentar dos pájaros de una sola galleta, es que hay microorganismos que pueden producir energía. En estas reacciones óxido-reducción se generan electrones y estos electrones son captados por una fuente para la generación de energía. Hay que tener en consideración diferentes factores, por ejemplo, al tipo de microorganismo que vamos a utilizar, los nutrientes que requiere, el proceso metabólico que lleva a cabo ese microorganismo, el tipo de suelo que voy a tratar,
entre otras, ¿no? La humedad del suelo. Todo organismo necesita 3 cosas para crecer: una fuente de carbono, una fuente de energía y agua. Cuando tiene estas 3 cosas, a excepción que sean piquis como los auxótrofos, ellos pueden empezar a crecer, ¿no? Hay que ayudarle un poquito, por ejemplo, dándoles aireación, dándoles un poco de humedad, y ellos van a trabajar. La naturaleza es muy sabia. La naturaleza, si no estuviéramos nosotros, aunque ya hubiera habido una bomba nuclear, no sé, se fuera regenerando poco a poco. Pero ese poco a poco precisamente es lo que nosotros no tenemos, y hay que ayudarlo mediante el uso de microorganismos, ¿sí? Pero, bueno, en mi mentalidad dicen, ay, el agua se va a acabar algún día. No, más bien va a ser más difícil acceder a ella. Más bien vamos a tener que pagar más por el agua, porque los tratamientos van a ser muchísimo más costosos y más difíciles para poder llegar a la calidad que deseamos. Esperen, muchachos. Okay. Con respecto al aire, la contingencia que hay ahorita. Bueno, los niveles de concentración de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, acuérdense que todas las biomoléculas están compuestas por carbono, compuestos orgánicos, ¿no? Muy, muy, muy largos. Y cada vez que tú rompes enlaces, se genera esta molécula inorgánica que es el dióxido de carbono. Con respecto desde la revolución industrial, ¿sí? El proceso de extracción de carbón, de los combustibles y cómo estamos creciendo más la población, han aumentado las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Actualmente están alrededor de 400 partes por millón. Si ahorita se sacó un sensor de dióxido de carbono, ahorita yo creo que estamos como en 1200, porque una vez lo hice. También una contingencia, ya ven que es muy raro que se queme el bosque de la primavera, ¿sí? Una vez que se quemó, saqué los monitores y en ese momento hasta había 1200 partes por millón. Obviamente, pues el aire, ¿sí? Va a empezar a disolver y van a bajar los niveles. Pero ¿sabían ustedes que el dióxido de carbono es la principal fuente de carbono para las plantas y las microalgas? Mediante la fijación del dióxido de carbono por el ciclo de Calvin, empiezan a producir biomasa. La cuestión es que si a la par estamos mitigando esos árboles, ¿sí? Para hacer fraccionamientos, aunque sean tan chiquitos como los del Infonavit, pues estamos quitando parte de esos árboles destinados a la fijación del dióxido de carbono. Entonces, una alternativa es esta. Lo que ustedes ven aquí son fotobioreactores. ¿Sabían ustedes que el 80% del oxígeno es producido por microalgas? Las microalgas llevan a cabo el mismo proceso que las plantas, ¿sí? Son fotolitoautótrofos, ¿sí? Utilizan el dióxido de carbono, lo fijan mediante la luz normal y empiezan a producirse ellas. Pero la cuestión aquí es, van a decir, bueno, ¿y no va a llegar un momento en que se va a saturar este fotobioreactor? Sí, y ahí es la cuestión. Las microalgas tienen todo un potencial biotecnológico industrial. Vamos a ver algunos ejemplos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no plantamos un arbolito en lugar de andar haciendo estos fotobioreactores ahí, ¿no? En este caso, este fotobioreactor está en una zona de Monterrey, en la cual pues hay muchísimo tráfico y precisamente querían ver cómo funciona esta fijación del dióxido de carbono. Y les decía, bueno, pues planta un arbolito, sí. Bueno, pues muchachos, yo como chavorruca, pues a mí me encantan las plantitas, pero tardan muchísimo en crecer. En cambio, y aparte, el espacio. Entonces, cada módulo del que ustedes vieron del fotobioreactor anterior puede capturar hasta 800 kilogramos de dióxido de carbono. Es decir, es lo que equivale a 135 árboles adultos. Apuesta que no sabían ese dato, ¿verdad? Entonces, fíjense, 135 árboles adultos equivale a esto. Sí, pero los árboles dan sombrita, ¿verdad?
Vamos a ver, una vez que crece esa microalga que está fijando el dióxido de carbono, ¿qué se puede hacer con ella? Muchas cosas, muchachos. Podemos hacer alimentos, por ejemplo, nutrientes de alto valor, no sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, la espirulina, que se utiliza muchísimo ahorita como proteína y además como diurético, ¿sí? Biocombustibles, esa microalga que tú creaste, hay unas que guardan ácidos grasos en el interior, como navícula es un ejemplo de una microalga. Tienen demasiado ácidos grasos internos y tú puedes hacer un proceso de transesterificación para la generación de biodiesel o diésel, o bien llevarlas a proceso de fermentación y generar hidrógeno, metano o etanol, así como si utilizaras maíz o caña para hacer el bioetanol o el biodiesel, pero ahora utilizas microalgas. O productos de valor agregado como alimento animal. Estos finalmente se utilizan en la industria acuícola para alimentar a los peces. Se utiliza como farmacéuticos en medicina, como fertilizantes, tienen una alta concentración de nitrógeno y fosfato. Se utiliza para el tratamiento de aguas residuales para poder eliminar en un tratamiento cuaternario la concentración de nitratos y fosfatos, cosa que no se hace en México. O para el secuestro de dióxido de carbono, lo que les mencionaba ahorita, la remoción de metales y de nitrógeno. Es una industria que genera alrededor de 1.250 millones de dólares para un estimado de 5,000 toneladas de peso seco. Fíjense cómo aquí tengo unas imágenes para que vean, en este caso son rodofitas, cómo se ve todo esto rojo que también se utiliza para pigmentos. O a diferencia de estos fotobioreactores, en lugar de plantar un montón de árboles en un espacio muy grande, pues aquí utilizas estos fotobioreactores tubulares hacia arriba y pues así guardas espacio, ¿no? Aquí tenemos también estas granjas en Brasil, también vi por ahí. En mi doctorado nosotros estábamos haciendo precisamente el metabolismo de las microalgas para ver cómo es la remoción de nitrógeno y fósforo y cuál es la mejor vía, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, muchachos, digamos que les digo, les voy a dar un proyecto súper difícil, ¿no? Y para que no se les haga más difícil, les doy toda la mano. Mira, muchachos, los van a sacar de aquí, te voy a dar una galletita, un chocolate, te voy a regalar la computadora para que lo hagas. Los estoy consintiendo y ustedes, pues así voy a hacer un mejor trabajo, un mejor proyecto. Pero si en cambio altero las condiciones de trabajo, decir, no, mira, nomás vas a tener 1 hora de trabajo al día, no te doy chocolatito, estoy con el látigo, ustedes van a decir, ay, no, pues, no voy a hacer bien el proyecto, ¿no? He ahí porque a mis tesistas pues siempre los trato bien. Entonces nosotros podemos calcular cuál es, mediante ingeniería metabólica, pues la mejor ruta para irse y lograr una mejor remoción de nutrientes, en el caso del tratamiento cuaternario de aguas residuales en México. Y les quisiera hablar un poquito de los proyectos que están haciendo ahorita mis 4 tesistas. Muchísimas gracias, me imagino que me están viendo. Estos tesistas, muchachos, se han acercado a mí, otros alumnos, y una enorme disculpa, ojalá que esté siendo grabada para decir que no tengo PTC. Pues trabajamos, pobrecitos Amacha, cada vez que me ven o me andan buscando, pero eso ha ayudado a que ellos sean investigadores, trabajen por su cuenta. Una de las problemáticas pues, que tenemos en el centro universitario es precisamente pues, este problema de eutrofización. Le llamamos eutrofización cuando hay un exceso de nutrientes, por ejemplo, nitrógeno y fósforo, y los microorganismos ahí, principalmente microalgas, empiezan a crecer. Lo malo es que desplazan el oxígeno, y al momento de desplazar el oxígeno, la fauna que hay ahí, como pececitos o algo, empiezan a morir, además de que da un mal aspecto. Entonces, una solución a este problema es que las muchachas pues están haciendo alginato, y esos alginatos se pueden utilizar como ingrediente pues para diferentes formulaciones, por ejemplo, de gel o crema de manos, es decir, alimentar los pájaros de una galleta. El otro proyecto que está haciendo Marcos y Daisy, muy, muy buenos todos, se me olvidó comentar a Coquita y a Ana Jacqueline, es que ellos detectaron, Marco, que es muy bueno, ellos detectaron un problema en la región. Hacen quesos, pero queda el suero remanente, lo que ustedes ven en la parte de atrás.
Entonces, todo ese suero remanente lo tiran a la... Si es un suero ácido, lo tiran a los suelos y obviamente, al igual que las vinazas, causa un daño ambiental, un tipo de erosión. Pero además, ese suero aún tiene remanentes de muchísimos azúcares reductores que pueden ser utilizados para un proceso de fermentación alcohólica. Y una vez obtenido ese alcohol, pues también se pueden hacer geles, ¿no? Con ese alcohol producido. Entonces, estos son algunos de los trabajos que están haciendo ahorita los muchachos, como les estaba comentando, mediante una simbiosis entre biotecnología ambiental y biotecnología industrial. Y bueno, finalmente, eso es todo por mi parte. 1 hora exacta. A ver, voy a dejar de Bueno. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la información. Fíjese que yo creo que nos quita la duda a muchos de lo que se hace pues ahí en el lago que está ahí enfrente del edificio de académicos. Quiero comenzar ahora, si me permite, la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que desea hacer a la doctora? Preguntas, comentarios. Pues bueno, entonces comienzo yo. Una duda que tenía ahorita referente, ya ve que al principio nos puso el ejemplo de una gallina, un pollo, no sé cómo se diga, que no tenía plumas, ¿verdad? Para llegar a ese resultado, ¿qué es lo que se hace? ¿Se hace un embrio o se inyecta el huevo? No sé. Mire, esa es técnica actual que se llama CRISPR-Cas, me imagino que muchos la han escuchado. Es parte del sistema inmunológico de las bacterias, es como una navaja suiza. Antes se utilizaba una endonucleasa para poder cortar el ADN, ahora se utiliza el CRISPR-Cas que trae para cortar y pegar. Esta herramienta a diferencia de las anteriores, que eran con enzimas de restricción, las cuales le atinabas al cortar, esta está dirigida. Entonces, lo que hacen es un bloqueo para que no se exprese todos los factores implicados en la generación de plumas. Entonces, al momento de que no, estamos a nivel desde embrión, todo es a nivel de células, de gametos, ahí estamos hablando, bueno, no de gametos, de ovocitos, pero no me acuerdo cómo se llaman en el caso de las gallinas o de los pollitos, no sé si está bien que se digan así. Pero en este caso es mediante esta técnica que se creó en el 2012, fue Jennifer Doudna, la bioquímica que desarrolló accidentalmente esta herramienta y que actualmente pues podemos modificar a todos los organismos, ¿no? Actualmente todos los transgénicos se hacen con esta herramienta de cortar y pegar. Muy bien, gracias. Me parece que alguien levantó la mano. Si hace sus preguntas a Samantha. Sí, una pregunta respecto a lo de los tratamientos de agua. Nos comentaba que México nada más llegaba como por un terciario de la eliminación en virus y patógenos, ¿verdad? ¿Hay o sea, por qué México no llega a la parte cuaternaria? ¿No hay suficiente maquinaria? ¿No creen que es necesario? No sé, pues sí, el por qué vaya. Ay, Samantha, no me gusta la política. Eso es, voy a quemar a mi hermoso puerto de Mazatlán, Sinaloa. Mire, en cuestiones de allá, bueno, sí lo voy a quemar, porque ahorita acaban de quemar en la quema del mal humor a nuestro presidente. Pero lamentablemente aquí en México, a los que ponen en los lugares, son los a que anduvieron en la política, el amigo del amigo, y que desgraciadamente no están muy bien formados como para estar en ese puesto. Y le digo porque, pues, de buena mano, pero no puedo decir nada de nombres, así es, a veces no están operando porque se robaron el dinero o algo, y ¿qué es lo más fácil? Tirarla a 5,000 metros a la orilla y allá el mar pues lo disuelve todo. Esa es la cuestión. Los que más tratan son empresas privadas,
porque ellos están como empresas socialmente responsables y para poder exportar un producto, en el caso del tequila, a fuerzas les ponen que tienen que tratar sus vinazas. Entonces, gracias a eso es que están haciendo esta tecnología. Muy bien. Pues aprovechando, ¿no? Una segunda pregunta ahorita que mencionó lo de las vinazas. ¿Cree que haya alguna posibilidad de que el tratamiento en donde se lanzan todas esas vinazas sea tratado con nanopartícula de plata? Yo creo que ya sería como en un último tratamiento. De hecho, ahorita la doctora Brenda, que estamos haciendo simbiosis, espero me esté escuchando, pero ella tiene el proyecto de, a partir de vinazas tequileras, generar polihidroxialcanoatos, porque entre más fuente de carbono tengas, pues más carbono tienes para hacer el producto. En este caso, los polihidroxialcanoatos serían polímeros, y esos polímeros pues sirven para muchísimas cosas más. Si usted quisiera quitar ya metales pesados por un proceso de absorción o algo, es cuando se utilizan esas micropartículas, pero es lo que lo hace más costoso. O sea, necesitas tratar la mayor parte del volumen con el menor presupuesto posible y el mayor ingenio mexicano posible. De hecho, usted le tocó ir el semestre pasado, ¿no, Samantha? Ya vio todo. Sí, es correcto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Para servirle. Compañero Ulises. Sí, gracias. Maestra, me quedó la duda cuando estaba hablando de las empresas en Brasil que producen biogás como residuo. ¿La quema del biogás, no genera efectos ambientales? El no quemarlo sí genera efectos ambientales. Ellos no lo queman, ellos lo utilizan y en una turbina lo queman, ¿sí? Y se genera como tipo de energía explosiva que activa una energía cinética y empiezan a producir el ozono. Desconozco cómo es esa maquinaria en específico, pero algo así entendí en ese entonces. Y de todo modo lo tienes que quemar. Es lo que pasaba en la tequilera a la que, bueno, les comentaba que producían 5,000 litros de biogás al día. Ellos no lo estaban usando, pero lo tenían a fuerzas que quemar, porque si lo liberas como metano tal cual, es un gas de efecto invernadero y no es correcto. Entonces, mejor lo quemas y produces algo. Pero no es como la combustión de los coches que tienen pues efecto invernadero, no es similar a lo que hacen las empresas. No. Entiendo que el gas metano así crudo pues causaría más efecto, pero combustionado no lo hace. No, producto de su combustión no lo es tanto. Y además, como estamos hablando de circular, o sea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Finalmente, ese producto de combustión va a ser fijado otra vez. Es a lo que se refiere. Pero en el proceso ya lo utilizaste. Ok, doctora, gracias. Para servirle. Muy bien, compañero Juan Pablo. Sí, doctora, es sobre el tratamiento de aguas y es que me quedó la duda por la cotidianidad. A veces cuando uno pasa cerca del edificio de académicos porque está la fuente prendida, pues por el viento puede que uno sienta que le llega la brisa fresca de toda el agua verde, ¿verdad? Yo vivo cerca de una planta tratadora y a veces desde la carretera se alcanza a ver que están pues las aguas color café moviéndose mucho y obviamente a varios metros llega un olor desagradable. ¿Qué tan riesgoso sería para alguien que no se transite esa zona seguido, no sé, que no vaya en carro, que vaya en bici o en moto y que le llegue el olor? ¿Qué tan perjudicial sería para la salud estar recibiendo? O sea, los olores me imagino que es una consecuencia de darse cuenta de que sí hay algo ahí, pero Ajá. ¿qué tanto descuido sanitario sería de los que operan que nosotros estemos recibiéndolo? Ok. Con respecto al olor, pues nada, ¿verdad? Hay veces que el salón huele peor, no, mentira. Con respecto al olor no hay problema. La cuestión es que los microorganismos a veces, pues al ser coliformes fecales, igual como en el baño, o sea, tú le bajas el baño y los microorganismos están volando, ¿no? Y ahí tenemos el cepillo de dientes, ¿no?
están en esta cuestión, pero no es tan concentrado como los tacos de Doña Pelos, que si te los comes, pues te puede causar una enfermedad. La cuestión es que siempre están las esporas presentes y son coliformes fecales. De hecho, uno de los trabajos más riesgosos es precisamente cuando se descompone la parte de tratamiento aerobio en una planta de tratamientos de aguas residuales y alguien se tiene que meter con un traje especial a poder arreglarlo, porque te estás aventando un clavado a heces. ¿Sí? Pero con respecto de que si pasas por ahí, no hay ningún problema. La cuestión ya es de los operadores. Podría ocasionar, por ejemplo, en algunos de los operadores, me acuerdo precisamente el estar en contacto, tipos de dermatitis, ¿sí? Y ya si te metes las manos a la boca o algo, pues un tipo de infección, pero ya dependiendo de la concentración del microorganismo. Ok, muchas gracias. Para servirle. Sí, pero esa planta tiene entonces, está desequilibrada. Si huele a sulfuro de hidrógeno, entonces hay sulfatorreductoras. Como en el centro de la ciudad de Guadalajara. Quimio, litio. Sí, recuerdo El que nos dijo eso en microbiología. Uh-huh. Muy bien, gracias. Compañera o compañero Daya. Yo tenía una duda acerca de si existe algún riesgo al aplicar la bioremediación. ¿En cuestión de qué? ¿De usted? Sí, así como ya sea de salud, a lo mejor. Ah, ya. Bien, hay dos tipos de bioremediación con respecto a dónde tratarlos, de manera in situ o de manera ex situ. Cuando digo in situ, es el lugar donde está contaminado, los mismos microorganismos que están ahí, tú les pones más microorganismos para que les ayuden, o a esos mismos microorganismos que están ahí, les das todos los nutrientes, los conscientes, para que empiecen a trabajar. Entonces, como son microorganismos naturales del medio ambiente, no hay ningún problema contra nosotros. De hecho, es muy raro que en lo ambiental existan transgénicos, o sea, es muy raro. Y la otra es que te lleves el suelo contaminado al laboratorio para ponerlo dentro de un bioreactor. Y pues ahí en las condiciones adecuadas de bioreactor no hay ningún problema. De hecho, algo que me gusta de ambiental es que entre más microorganismos tengas, entre más consorcio microbiano tengas, es mucho mejor, como la cadena trófica que estaba mencionando. Entonces, si a alguien no le gusta eso, hay otro microorganismo que sí, y entonces lo toma y así se van ayudando. Ok, muchas gracias, doctora. Para servirle. Gracias, compañero Guillermo. Hola, buenas tardes. Mi duda era, me interesó mucho lo de las microalgas. Entonces quería preguntar, ¿es posible criar microalgas en mi propia casa o algo así por el estilo? Claro, oiga. De hecho, ahí tienen sus pilas de seguro. Todo lo verdecito que ven las pilas son microalgas. Se creen de la nada, ¿eh? De hecho, ahora les estaba diciendo a los muchachos en el laboratorio, mira, crecieron microalgas en el agua destilada, en la parte de abajo se veía verde, y una que las consiente tanto, no crecen. Sí, microalgas se pueden crear en cualquier lado. De hecho, ese es un problema en la escuela, en el lago, porque no quieren las microalgas ahí. Pero como se está alimentando con agua de pozo y el agua de pozo trae nutrientes, trae nitratos y fosfatos, pues se da cuenta que le estás dando comida a la microalga. Oh, bien, muchas gracias. De nada. Gracias, compañero. Compañera Gabriela. Yo tenía la duda de qué tipos de contaminantes se pueden eliminar por bioremediación. Ok. La manera de poder remediar son dos. Uno, volverlo parte de anabolismo o hacerlo por catabolismo. En la cuestión de que si son compuestos orgánicos, ¿sí?, pues tú puedes romperlos en compuestos más pequeños. Ejemplo, un hidrocarburo, tú lo conviertes en dióxido de carbono. Pero cuando ya son metales pesados, los metales no los puedes convertir en algo más, pero sí puedes jugar con óxido de reducción. La cuestión es que los metales es tal cual. Tú lo tienes de un lado y es moverlo del otro lado, porque no lo puedes degradar más. Esa es la cuestión. Entonces, si lo vas a hacer parte de tu anabolismo, tiene que formar parte de algo tuyo. Por ejemplo, en el caso de la clorofila, en su centro quiral tiene magnesio.
Entonces, si tú tienes un lugar contaminado con magnesio, la microalga lo va a utilizar y lo va a volver parte de su clorofila. Ese podría ser uno. En el caso de la fitorremediación, que es el uso de plantas para la remediación, el girasol utiliza metales pesados dentro de su metabolismo y así lo puede remediar. La cuestión es que si tú le regalas, oye, no lo había pensado, le voy a regalar un girasol de fitorremediación a mi ex, se puede, pues se puede enfermar, ¿no? Porque vas a estar en contacto con metales pesados. O si llega, por ejemplo, una vaca y se come a las plantas que utilizaste para bioremediación, fitorremediación, pues la vaca va a biomagnificar esos metales pesados que finalmente, pues yo me voy a comer a la vaca y yo me voy a quedar con los metales pesados. Oh, qué curioso. Gracias. De nada. Gracias, compañera. Gracias, doctora. Vamos a dar tiempo para uno, o si salen otras una o dos preguntas más. Esto más que nada por el tiempo. Compañera Rosa. Buenas tardes, maestra. Yo tenía la pregunta de que estaba ahorita, bueno, así lo entendí, yo creo que estaba relacionando como el olor de azufre a que no estaba equilibrio en alguna zona, ¿no? Algo así lo entendí. Más bien, por ejemplo, si lo hablamos con respecto a la generación de biogás, el acetato, que es el sustrato en común para dos tipos de microorganismos, para las sulfatorreductoras y para las sulfatorreductoras le están ganando la comida y el producto de las sulfatorreductoras es sulfuro de hidrógeno. Entonces, si creas sulfuro, no produces metano y tú lo que quieres es metano. Entonces, una planta de tratamientos desequilibrada va a oler a sulfuro porque no está produciendo metano. Y mencionó el ejemplo de que pasa eso en el centro de Guadalajara. Sí. ¿Pero tiene relación o no? Sí, lo que pasa es que yo digo en el centro de Guadalajara, si usted pasa por San Juan de Dios, huele a sulfuro de hidrógeno, pero porque ahí es espontáneo, nadie está manejando decir, ay, ojalá que las arqueas le ganen a las sulfatorreductoras, no, o sea, es un ambiente espontáneo, porque las sulfatorreductoras, al ser bacterias anaerobias facultativas, pues pueden crecer muchísimo más rápido que, generalmente son más anaerobias, que las arqueas y le ganan la comida y por eso huele a sulfuro de hidrógeno. Pero no es porque esté una planta de tratamientos de agua residual abajo, no. Lo que pasa es que está el drenaje y al caer la materia orgánica, pues se crea un ambiente anóxico, anaerobio, y empieza a hacerse solita la degradación sin que pues alguien lo haya decidido que se hiciera, ¿no? Le puede suceder a usted, no sé, por ejemplo, se le olvida que traía un topper en la mochila y dura una semana y al momento de abrirlo, pues huele a sulfuro de hidrógeno porque se creó ese proceso. O también huele a ácido acético, vinagre, pues. Ah, ok. Es que, de hecho, hay una parte exactamente por la carretera de Vallarta pues, a Guadalajara, casi en las curvas de Mascota, donde huele muy fuerte y son curvas, o sea, no hay como nada alrededor, por eso me quedé pensando de, pues, cómo sería, Ni un cuerpo, o por qué no. ni un cuerpo acuífero, nada. Pues no, son curvas, o sea, está, pues, el acantilado, sí, son curvas. Lo que puede haber también es como tipo de compostas o pilas que tiren basura o que se caiga, que haya compuestos orgánicos y se hizo una biopila y ahí también se hace el proceso de digestión anaerobia. En la parte de abajo se quedan los gases y luego salen por las biopilas y pues es lo que huele. Ok, voy a poner más atención a la siguiente. Sí. O ahí avientan a todos los perros que atropellaron, también hace un proceso de digestión, ¿eh? También. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Enseguida le presentaré la constancia. Quiero agradecer a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por la participación en sus preguntas. Y creo que varios salimos inspirados también con la esperanza de nuevos proyectos e inclusive también de un mundo mejor, ¿verdad? Ya que vemos cómo la biotecnología nos puede ayudar a ver cambios, ¿verdad? En nuestro mundo favorables. Bueno.
Bueno, muchachos, pues muchísimas gracias por invitarme. Feliz pues siempre de ayudarles en lo que quieran y ojalá tuviera más proyectos porque varios de ustedes se han acercado a mí y ahorita estoy un poquito saturada, pero siempre trataré de ayudarlos con buena intención. Muchísimas gracias.